Bien, con respecto a la configuración y el diseño de una instalación eléctrica, aunque el esquema general de generación es similar, ¿vale? Hay una serie de particularidades que se producen en la instalación eléctrica, ¿vale? La instalación eléctrica tiene, digamos, dos elementos que son el sistema físico tangible, ¿vale? Que son los tubos, las bandejas, los dispositivos, ¿vale? Todos los elementos, todos los devices de iluminación, de enchufes, etcétera, ¿vale? Todos esos componentes físicos, ¿vale? Y luego tiene un apartado, que es el apartado analítico, que es el cableado, ¿vale? Pero el cableado no existe físicamente. No hay un sitio donde hagas una sección y veas el cable con todos los circuitos, vamos, con todos los alambres dentro de ese sistema de cableado, ¿no? ¿Vale? Tú no verías una manguera con un conjunto de cables dentro, ¿vale? Por lo tanto, es importante entender este concepto, ¿vale? A la hora de modelar las instalaciones de electricidad, ¿vale? Si bien es cierto que nosotros vamos a cablear, ¿vale? Vamos a cablear y vamos a elegir un tipo de cable. Y luego me saldrán unas mediciones de ese cableado. Y además unas mediciones bastante razonables, ¿vale? Por lo tanto, en electricidad tenemos que configurar los sistemas de cableado, ¿vale? Y tendremos que decidir, al igual que en el resto de las instalaciones, si vamos a calcular o no vamos a calcular con Revit, ¿vale? ¿Por qué? Porque la configuración de cableado se reducirá a pues, no hacer nada, ¿vale? O a tener que tocar muchísimos parámetros, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Por lo tanto, nosotros aquí vamos a tener dos sistemas, un sistema de iluminación, ¿vale? En el que vamos a crear los encendidos, los circuitos de encendido, ¿vale? Y por otro lado, vamos a tener los sistemas de potencia, ¿vale? Los cableados que dan la potencia tanto a la iluminación como al resto de equipamientos, ¿vale? Y aquí es muy importante un aspecto que hemos comentado mucho a lo largo del curso, que es que las familias tengan los elementos que deben de tener. Me explico. Si yo quiero cablear y conectar todos los sistemas de potencia del edificio y, aunque no calcule con Revit, quiero saber cuál es la potencia acumulada de los equipos que hay en el edificio, ¿vale? Todos los componentes que tengan electricidad deben de tener un conector eléctrico, ¿vale? Porque si no, evidentemente, me estará faltando algo, como por ejemplo un ascensor, ¿vale? Si yo no tengo el ascensor con la potencia eléctrica que necesita ese ascensor, ¿vale? Pues me falta ese dato para la suma de las potencias que hay dentro del edificio, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que todas las familias eléctricas tengan sus componentes y sus conectores eléctricos para que tenga ese tipo de datos, ¿vale? Se puede ir a un nivel mínimo de modelado y de ubicación de elementos y, por lo tanto, pues su potencia y el resto de datos similares de cálculo pues son ajenos a nosotros y no los voy a configurar, ¿vale? Bien, por lo tanto vamos a tener estos esquemas de distribución que son muy importantes, es decir, si vamos a conectar correctamente todos los elementos, vamos a tener que especificar las distintas potencias y tensiones que vamos a tener dentro del edificio, ¿vale? En paralelo a eso, se seleccionará el cableado que va a conectar los diferentes sistemas, ¿vale? Y cada cableado irá a una tensión específica, ¿vale? A continuación,
seleccionaremos los diferentes dispositivos, equipos, todo lo que llamamos terminales en otras instalaciones, ¿vale? Aquí son los devices, los dispositivos, y tendrán que ir a la misma potencia que está el sistema. Por lo tanto, habrá que revisar esos datos. Es más, los cuadros eléctricos, si no están armonizados con la distribución, con la tensión de distribución, pues no me va a dejar enchufar unos aparatos a un cuadro eléctrico, ¿vale? Y si queremos crear sistemas, lo tenemos que hacer, porque si no, ya os digo que va a dar error. Es como si dijéramos que estoy enchufando un equipo a 400 vatios, ¿vale?, a un cuadro de 200. Bueno, pues eso quemaría, no lo admitiría, ¿vale? Por lo tanto, el sistema te avisa y te dice, no puedes hacerlo, tienes que estén a la misma potencia, ¿vale? Bien, esto con respecto a lo que es el sistema de cableados y sistemas de distribución de tensión, ¿vale? Y a continuación, lo que sería la ubicación de los elementos de modelo en el proyecto, pues es completamente similar al resto de sistemas. Es decir, pues tendremos que situar, ¿vale?, hacer un inventario y situar los objetos dentro del proyecto, ¿vale? En este caso, equipos y luminarias, ¿vale? Aquí tendríamos diferentes tipos de objetos. Si queremos hacerlo de manera ordenada, pues lo suyo es iluminación, vamos, un esquema típico es iluminación, potencia, y luego ya empezar con el apartado pues, de datos, sistemas de alarma, comunicaciones, ¿vale? Es decir, sistemas complementarios a iluminación y potencia, ¿vale? Y terminaríamos pues, con red de tierras, por ejemplo. Es otro de los sistemas que se podrían instalar dentro del edificio. Bien, después de haber ubicado todos los elementos, ¿vale?, podremos ubicar las bandejas de distribución de los cableados, ¿vale?, y de los tubos por donde van a ir estos cableados. Por lo tanto, pero vamos, que es un punto que puede ir antes o después, ¿vale? Después crearemos los circuitos. A diferencia de piping, de mechanical y piping, ¿vale?, y plumbing, aquí los sistemas se llaman circuitos, ¿vale? O sea, lo que sería el sistema de agua fría sanitaria, aquí tendremos el circuito de iluminación, circuito de potencia. Por lo tanto, un siguiente punto es crear los diferentes circuitos, ¿vale? Siguiente punto, pues después de haber creado los circuitos tenemos que encender las luminarias, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que asignar los interruptores que encienden esas luminarias, ¿vale? Esto podría entrar antes, ¿vale?, que es los sistemas de repetición, ¿vale? Pero a veces, si yo tengo aulas que tienen una iluminación similar o simétrica, pues yo puedo crear grupos de un interruptor con n luminarias y pues crear un grupo y simetrizar, copiar, repetirlo a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? El sistema de repetición. Este proceso es idéntico al que se haría en AutoCAD, es decir, yo localizo un criterio de repetición dentro del edificio y crearé una serie de bloques o grupos, ¿vale?, que ya se repetirán, copiarán, etcétera, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, ¿vale? Con la ventaja de, como tengo las herramientas de lo que tengo en un nivel, lo puedo repetir en los niveles superiores de una manera muy sencilla, ¿vale? Pues esos mecanismos también los tendré en cuenta. Bien. A continuación, ¿vale?, una vez que tengo ubicados todos los elementos y las luminarias con los interruptores correctamente ubicados, pues voy a conectar
conectar los diferentes circuitos a los paneles, ¿vale? Le digo que todas estas luminarias junto a este interruptor de esta habitación, ¿vale? Se encienden o se alimentan con este panel de planta correspondiente, ¿vale? A continuación se añade lo que es el cableado de los circuitos mediante símbolos. Es decir, yo cableo, ¿vale? Y le digo que pues me lo ponga pues con estos sistemas de arcos, a tracitos, a puntitos, en fin, hay varias opciones de dibujarlo, ¿vale? Y no os podéis imaginar la cantidad de tiempo que se ahorra con eso. Es decir, cablear circuitos dándole botón de pum, 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 es una gozada, ¿vale? Es una gozada y la representación gana una rapidez enorme, ¿vale? Bien, a continuación, ¿vale? En función de las conexiones de cableados que yo estoy haciendo en cada elemento, me está dando la potencia que va por cada cableado. Por lo tanto, yo puedo ajustar la sección de los cables, ¿vale? Es más, puedo calcular, puedo balancear, ¿vale? Los cuadros. Lo que pasa es que esta es una labor, evidentemente, tan técnica que solo lo debe de hacer el ingeniero. Es decir, hay muchas de las funciones que hemos comentado a lo largo del curso, ¿vale? Las que se corresponden con los cálculos, que no deben de hacerla nadie más que los ingenieros o técnicos proyectistas que lleven 20 años al lado de ingenieros, ¿no? Que son ingenieros cum laude de estos, ¿no? Que tienen casi el título de ingeniero, aunque no lo sean, ¿vale? Pues esto es lo mismo, es decir, además en temas enormemente sensibles, la diferencia entre ubicar bien la sección de un conducto o no es que el edificio salga ardiendo o no, ¿vale? Son temas de un nivel de seguridad que evidentemente, bueno, pues esto será el ingeniero, ¿vale? El que tenga que estar encima de esto. Por eso comentamos mucho que es un aspecto que el BIM introduce dentro de todas las ingenierías y todos los estudios de arquitectura y oficinas técnicas, y es los roles tales y como los concebimos a día de hoy, ¿vale? Cambian completamente, ¿vale? Yo conozco ingenierías donde el ingeniero, por favor, ¿cómo va a abrir el AutoCAD y dibujar? Eso son cosas de los delineantes, ¿vale? A mí usted me deja con el cálculo. Es perfectamente respetable, ¿vale? Es una forma de trabajar muy concreta. Bien, bueno, pues esto en el entorno Revit no se termina de entender, digamos que no casa bien. Es decir, el ingeniero se tiene que remangar y meterse dentro del proyecto, ¿vale? Estamos hablando en términos de eficiencia y de productividad, ¿vale? Si queremos seguir tardando lo mismo que tardábamos en AutoCAD, perfecto, que el ingeniero no toque el Revit en la vida, ¿vale? Pero si aquí lo que estamos hablando es de que con este nuevo sistema vamos a ir más rápido, es porque en estos aspectos de MEP el ingeniero tiene que tocar, ¿vale? Tocar mucho el modelo y ajustarlo precisamente en estos aspectos, ¿vale? Tocar esto, que el ingeniero balancee dentro de Revit y modifique las secciones, hace que todas las etiquetas de cableados que están situados en los N planos del proyecto se actualicen automáticamente, ¿vale? La diferencia entre eso y que el ingeniero calcule en su sitio y le pase los 25 planos modificados con bolígrafo al delineante, pues es un aspecto, pues eso, que no tiene nada que ver, ¿vale? También es cierto que los delineantes tienen que empezar, ¿vale? Que no son delineantes, ahora son modeladores, ahora modelamos, las líneas es algo muy secundario dentro de Revit, ¿eh? Entonces, los modeladores tienen que empezar a aprender conceptos que antes le eran indiferentes, ¿vale? Tiene que entender procesos constructivos y tiene que entender procesos de cálculo, aunque sea a nivel general, ¿vale? No le estamos pidiendo que sea un experto en cálculo de electricidad, pero sí que debe de entender conceptos muy elementales de pues, lo que es una tensión admisible, de lo que es el amperaje, de lo que es conectar elementos, etcétera, etcétera, ¿vale?
¿Por qué? Porque de esa manera va a modelar mucho mejor, ¿vale? Hemos dicho también desde el principio que en Revit, cuando hay dudas de cómo modelar algo, la respuesta es, pues, como se haría en la obra, ¿vale? ¿Cómo conectaría yo estos sistemas de electricidad? ¿En qué orden? Bueno, pues exactamente, si tienes dudas, pues como lo harías en la obra, ¿vale? Pues claro, si no tenemos experiencia en obra de cómo se hubiera hecho eso, pues no tenemos la respuesta, ¿vale? Por lo tanto, en este punto, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo de entender más los procesos del edificio, en este caso los procesos de electricidad, ¿vale? Bien, una vez cableado y ajustadas las secciones a nivel de cálculo, pues vamos a dibujarle lo que son los conductos, ¿vale? Los conductos en Revit, o sea que en inglés son los conduits, ¿vale? Sí que son los tubos físicos por donde va el cableado, ¿vale? Por lo tanto, pues este punto completará toda la parte física, ¿vale? Ya tenemos los interruptores, las luminarias, todos los equipos que tienen potencia, todo el cableado, las bandejas y los conductos físicos, ¿vale? Ya están metidos dentro del proyecto. Por lo tanto, los siguientes pasos ya son los de representación de los planos, pues etiquetar los cableados, componentes, ¿vale? Y las salidas de información, paneles, leyendas, etcétera, para ubicarlos en plano, ¿vale? Si queremos llegar ya a un nivel de cálculo importante, pues ajustaremos los factores de demanda, ¿vale? La programación del edificio, y de ahí podremos sacar unos informes, ¿vale? Que se llaman, pues, paneles, reportes de paneles, ¿vale? Que son, desde mi punto de vista, es la parte de las más complejas que hay dentro de Revit. Entender bien el funcionamiento de los informes de paneles es tan técnico que, pues eso, que o eres ingeniero o no te enteras de la mitad de las cosas que se pueden hacer con esos paneles, ¿vale? Y evidentemente, pues al final del todo vamos a tener los chequeos de sistema, que todos los componentes estén bien ubicados, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar, ¿vale? Lo que vamos a hacer a continuación ya es ir revisando todos y cada uno de estos conceptos.